¿Y si el problema no es lo que haces, sino desde dónde lo haces? Bienvenidos al podcast ADN Transformador, donde te invitamos a pensar distinto, desarrollar y transformar tu liderazgo y conectar con historias de personas que están creando el impacto que saben es posible. Si sientes que es momento de dejar de reaccionar, empezar a protagonizar tu vida y tener resultados con propósito, este podcast es para ti. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del ADN Transformador. Hoy con una conversación de relevancia del momento que estamos viviendo en Colombia, el momento político. Yo me pregunto si hay alguien que no esté viviendo esta tensión, esta ansiedad, esta angustia por lo que van a ser los resultados de las elecciones próximas del 21 de junio. Y lo digo porque he estado en conversaciones donde el tema, donde el tema ha mostrado y las personas han mostrado ansiedad, han mostrado angustia, han mostrado temor por lo que pueda llegar a pasar. Y hoy tenemos una invitada espectacular para este tema. Se llama Andrea Salazar Arango, DEA, como es tu nombre público y artístico. Y poder tener esta conversación con DEA en pleno año electoral es una oportunidad de oro pues para nosotros. Andrea sabe por práctica y no por teoría cómo sentar en la misma mesa a personas que piensan radicalmente diferente para construir país. Así que esta no es una conversación en donde vamos a hablar de un candidato o todo candidato, vamos a hablar de lo que es este proceso. Su perfil combina la gestión pública, los derechos humanos y la firme convicción de que el liderazgo transformador pasa por la empatía y la inteligencia colectiva. IDEA, adicionalmente, es un tema muy importante, es directora ejecutiva de Origen, la red de liderazgo, que es una organización no gubernamental en Colombia, dedicada justamente al tema de desarrollar liderazgo, una organización que nosotros apoyamos y con la cual trabajamos desde el ADN Transformador. Yo particularmente hago parte del equipo de facilitadores y coaches de Origen. Entonces, pues nada, ahí nos conocimos y digamos que siento una gran admiración por DEA. Entonces, pues DEA, bienvenida a esta conversación, gracias por estar con nosotros. Para las personas que no nos ven, también está Elsa, que es parte del equipo, que ya la conocen. Y pues nada, DEA, darte la bienvenida e invitarte también a que cuentes un poquito de ti, quién eres tú y qué te trae a esta conversación. No, primero, gracias, la admiración es mutua y además nada me hace más feliz que me inviten a este tipo de conversaciones. Yo sé que estos días muchos le huyen a este tipo de conversaciones y a mí me gustan cada vez más. A mí siempre me gusta presentarme poniendo por delante el hecho de que soy no solo colombiana, sino una perdida enamorada de este país, que sí, tengo que declararlo, me rompe el corazón más seguido de lo que yo quisiera y aún así cada día me enamora más y me maravilla más. Entonces soy una enamorada de este país, soy politóloga, administradora, formada en temas de construcción de paz y tal vez si hay una causa que a mí me mueve la barriga, me hace levantar todos los días es la construcción de paz. Y yo sé que ese es un tema bastante polémico en general en este país, pero para mí la construcción de paz justamente es eso a lo que tú te referías, y es la posibilidad de tejer, de unir puentes en un país que ha estado tan dividido, en donde, digamos, no todos hemos tenido las mismas oportunidades. La construcción de paz es un camino que me ha llevado a trabajar, como tú bien decías, en lo público, en lo privado, en lo social, digamos, en distintos sectores. Y gracias a una trayectoria de 18 años en estos temas, pues aterricé en esta organización que se llama Origen, que es un tesoro, porque justamente es una organización con la que comparto visión y valores, y es una organización que se dedica a promover el liderazgo colectivo como el motor de transformación para este país y reconociendo esa diversidad tan poderosa que tenemos y los superpoderes que tenemos en distintos sectores para poder movilizar cambios. Entonces, esa soy yo, una enamorada de la vida, una enamorada del país, una enamorada de los animales y bueno, como diría mi hermana, una persona con una fe inquebrantable en la humanidad. Qué bueno, qué bueno. Oye, cuéntanos un poquito más
es que ahorita que hiciste como este énfasis en la construcción de paz, y sabiendo que nosotros venimos de una conversación en el país que tiene que ver con la construcción de paz como el proceso de paz, no hecho como que ya hay un cierto lugarcito muy particular de esa conversación que yo sé que no es toda la dimensión de lo que tú estás expresando cuando dices la construcción de paz. ¿Qué significa eso para ti? ¿Y qué tiene que ver además con este momento que estamos viviendo? Me voy a poner primero un poquito formal para explicar qué es la construcción de paz y luego voy yendo a cómo me la vivo yo. La realidad es que en el mundo técnico de los que hemos estudiado temas de paz y conflicto, la construcción de paz es un concepto ampliamente estudiado, no solo en Colombia, sino en el mundo. Hace muchos años se creía que la paz era la ausencia del conflicto, ¿cierto? Que no hubiera armas o gente en una guerra. Pero la realidad es que los países y las distintas sociedades nos enseñaron que la ausencia de violencia no significa paz. Paz es una cantidad de cosas y elementos que tienen que ver con las condiciones que permiten que haya un conflicto. Es decir, la construcción de paz más que la ausencia de conflicto es el cambio de esas estructuras que habilitan los conflictos mismos, el cierre de brechas, la generación de oportunidades, ¿no? Todas esas razones que en principio permitieron que hubiera personas que se fueran a la guerra. Eso, digamos, es la construcción de paz. Entonces, esa construcción de paz es un entorno, digamos, amplio en términos de su comprensión. No solo tiene que ver con las armas, la guerra, tiene que ver con las víctimas, con la situación como la vivimos, con las condiciones subyacentes, con lo que sucede en una sociedad o en una comunidad. Y cuando hablamos de grandes procesos de construcción de paz en el mundo, hablamos de todo lo que tiene que pasar en una sociedad para desactivar ese conflicto y para resolver las causas estructurales que lo permitieron. Entonces, un proceso de paz per se y desde esa perspectiva técnica, pues es complejo, es largo, es costoso, digamos, es una cosa mucho más trascendente a lo que nos imaginamos, como tú bien lo dices, que pensamos que es esto, vamos a filmar un documentico y sobre eso vamos a declarar una paz, ¿no? En toda esta trayectoria trabajando en temas de paz en Colombia y muy metida en temas de conflicto armado, yo creo que yo he ido evolucionando incluso ese concepto, en donde también creo que hay un componente muy grande individual, en la manera en la que yo decido relacionarme con este entorno que es conflictivo, que es pacífico, que es un montón de cosas. Entonces, la construcción de paz no se trata solo sobre lo que hacen otros y los acuerdos que hacen otros para que vivamos distinto. También se trata de cómo yo, directa o indirectamente afectado por ese conflicto o esa paz, pues me relaciono con esa sociedad. Y claro, esto suena muy etéreo y esto suena muy complejo, pero al final del día, para mí es más fácil subrayar la palabra proceso. Tendemos a pensar que la construcción de paz es un punto de llegada, que así como es un acuerdo que firmamos, es un día en el que declaramos, ahora vivimos en paz. Si nosotros entendemos la paz como un punto de llegada, dejamos de entender esa dimensión humana que hace parte de ese proceso. Los seres humanos somos complejos, somos cambiantes, tenemos ciclos, tenemos emociones, hoy estamos bien, mañana no tan bien, ¿no? Nuestras relaciones cambian y evolucionan. Entonces, cuando entendemos la paz como un proceso, nos permitimos entender un mecanismo vivo que tenemos que ir construyendo todos los días y que tenemos que ir entendiendo todos los días, porque al final, si nos vamos a ese estado utópico de la paz, donde todo es perfecto, todos tenemos nuestras necesidades satisfechas, pues la paz se vuelve cada vez más etérea y lejana. Si la entendemos en términos de cómo en el día a día nos estamos relacionando, cómo en el día a día estamos juntándonos, cómo en el día a día estamos resolviendo esas brechas y esos problemas estructurales, entonces tal vez le damos más chance a entender que la construcción de paz puede ser algo más cercano, menos utópico. Y volvamos lo cercano en este momento actual en que estamos viviendo. ¿Cómo ves esta construcción de paz en medio de este contexto electoral polarizado, de
de bandos un poquito, de extremos de yo tengo la razón, de la verdad es la mía, etcétera. Bueno, lo que estamos como viviendo en este momento. Sin duda alguna complejísima, más compleja que siempre, pero yo creo que más que quedarnos en el titular de la complejidad, yo creo que uno también tiene que entender, observar y aprender de cómo el juego político ha ido cambiando. Hace, no sé, unas décadas, los momentos electorales, claro, siempre han estado atados a la emocionalidad. El voto es un ejercicio muy emocional, siempre lo ha sido. Pero digamos que la motivación de las elecciones, la motivación del voto, era una motivación sobre quién quiero que sea el presidente. Hoy, con lo que ha pasado con la humanidad, no solo con Colombia, sino con, en general, lo que está pasando con el entorno político, con redes sociales, digamos, como con una cantidad de fenómenos, pareciera que ese sistema electoral está migrando a una conversación mucho más existencial. Ya el voto no es yo voy a votar por esta persona, sino yo estoy votando por esta visión que yo tengo del mundo. Y esa otra visión amenaza contra mi perspectiva ética y moral de lo que debería ser este país. Entonces, cuando trascendemos esa emocionalidad a una existencialidad, la conversación se vuelve todavía más distante y más compleja, porque entonces ya no es una conversación de tu opinión versus la mía, ya es una conversación de tu moral versus la mía, ya es una conversación con unos calificativos mucho más profundos que nos alejan mucho más de la posibilidad siquiera de tratar de entender esa perspectiva del otro. Y eso hace, digamos, conectándolo a la conversación de la construcción de paz, pues que sea virtualmente más difícil, ¿no? Porque entonces ahí sí pareciera que no hay punto medio, porque eso que tú crees o eso que tú defiendes amenaza mi propia existencia, amenaza el ser que yo soy, ¿no? Y entonces entramos en ese modo defensivo y hago, digamos, este gesto porque el defensivo lo que hace es crear unos muros, unas murallas, unas defensas, una imposibilidad de ver el ser humano que hay más allá de esa postura política y de ver sus emociones y de ver lo que le sucede a ese ser humano en ese constructo que tiene, de esa visión moral y existencial. Muy bien. ¿Y cómo ves tú que es posible que en lo práctico del día a día, en este momento, entonces nos acerquemos a una conversación de, bueno, yo qué veo, tú qué ves, y cómo al final del día, o sea, voy a contar algo que conté en el contexto antes de que empezáramos, y es que me llegan mensajes, sí, mensajes de personas que están reportando fracturas de relaciones importantes, de relaciones familiares, de relaciones de amigos, personas que nada, por muchos años han tenido una buena relación y dado lo que pasó y quizás se gatilló, se provocó el domingo pasado, han empezado a pelear, a distanciarse, a sacar personas de los chats de WhatsApp, ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos acercarnos? Yo te diría que ese fenómeno realmente en Colombia no es nuevo. Ese fenómeno viene creciendo particularmente desde lo que sucedió con el plebiscito por la paz. Ahí la conversación empezó a tornarse tan compleja que poner reglas en los chats de WhatsApp de aquí no hablamos de política para no pelear se volvió la norma y no la excepción. Pero yo voy a apelar a algo que en el ADN transformador creo que es fundamental y es autoconciencia y mi responsabilidad. En todo este proceso político, los seres humanos tendemos a delegar la responsabilidad. Si yo estoy en un ambiente polarizado es porque alguien me está dividiendo.
si yo no puedo hablar con el otro es porque alguien me está impidiendo que. Pero la realidad es que esto a lo que nos está llamando es a recuperar nuestro propio poder y capacidad de tejer. ¿Y eso cómo se hace o cómo se ve? Yo creo que nombraría como cuatro o cinco cosas que me parecen demasiado necesarias, 4 músculos que creo que tenemos que desarrollar en este momento. Uno, el músculo de hacer ejercicios conscientes de entender que estamos en un momento donde no hay verdades, digamos, absolutas o únicas, donde hay varias verdades que pueden coexistir al mismo tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando vemos la realidad política tan polarizada o tan dividida o tan de bandos, pareciera que solo una verdad tiene espacio. Y la realidad es que hay muchas verdades que coexisten. Tu miedo, tu frustración, tu cansancio, tu percepción sobre el gobierno actual puede coexistir con el hecho de que tú creas que ese mismo partido debería poder seguir gobernando, por poner un ejemplo. O al contrario, tu miedo, tu agotamiento hace que tú, a pesar de no estar completamente convencido de la otra opción, creas que ese es el mejor camino. Y esos son verdades que coexisten. Y yo creo que eso exige de nosotros mayor plasticidad y flexibilidad cognitiva, de aceptar que hay cosas que aunque parecen contrapuestas, pueden coexistir. Eso es como lo primero, y eso es un ejercicio mío, personal, yo con yo. Lo segundo es las creencias y las visiones que tenemos frente a las conversaciones. Entonces yo creo que cuando nos metimos como en este carril, casi que empezamos a pensar que las conversaciones solo servían si o yo te convencía o tú me convences. Como que solo nos sirven las conversaciones de suma cero. Y nos olvidamos de conversar por el placer de conversar. Conversar porque conversar me permite desarrollar el músculo de la curiosidad. Conversar porque escucharte a ti, así en nada cambie mi opinión, por lo menos me permite tener un panorama mucho más amplio de lo que sea que esté sucediendo. Conversar porque al entender tu postura política radicalmente distinta a la mía, no cambia la mía, pero sí me permite entender la tuya y entender tu humanidad y ver elementos que de pronto yo no estaba viendo. Entonces yo creo que ese músculo de conversar, de los propósitos, de para qué conversamos, es demasiado necesario en este momento. La razón por la que estamos rompiendo estas relaciones es justamente porque si yo en esta conversación no te convencí o me convenciste, entonces esta conversación no sirvió para nada, entonces no tenemos nada de qué hablar, porque vuelvo a lo que mencionaba ahorita, porque además eso que tú representas es una amenaza a mi propia existencia y a mi visión del mundo, ¿no? Y no pueden coexistir distintas visiones. La mía es mi verdad absoluta. Lo tercero, que es algo que a mí me ha marcado desde chiquita, y es la obsesión por hacer preguntas. Yo soy la niña de las preguntas. Y yo creo que cuando dejamos de hacer preguntas, de hacerle preguntas a otros y hacernos preguntas a nosotros mismos, es que apagamos ese músculo nuevamente de la curiosidad. Yo creo que las preguntas permanentes sobre por qué el otro ve el mundo como lo ve, qué es eso que le duele, qué es eso que yo no estoy viendo, pero también qué es eso que a mí me pasa oyendo esto. ¿Cuál es la creencia que yo tengo frente a esto que yo estoy oyendo? ¿Esto a mí por qué me está generando tanto conflicto? ¿Esto a mí por qué me incomoda como me incomoda? ¿Esto por qué me da tanta rabia? Cuando no dejamos de hacernos preguntas, estamos todo el tiempo dispuestos a aprender, dispuestos a entender, dispuestos a tejer. Cuando apagamos, por el contrario, el botón de las preguntas, nos quedamos, digamos, en el lugar de las verdades absolutas, de las verdades inamovibles, de lo que yo ya sé. Y entonces, pues todos estos puntos a mí me conectan con el que es más importante y es el ejercicio permanente de la autoconciencia. Yo siempre he dicho que del camino de la autoconciencia no hay retorno, que eso es espectacular. Pues lo que yo no puedo saber, lo que voy aprendiendo, ¿no? Y entonces cuando asumo esto, cuando asumo ese camino de la conciencia, y la conciencia nuevamente no es que yo no tenga posturas.
La conciencia es ser consciente de mis posturas, pero también lo que implican mis posturas. Ser consciente de mis posturas, pero también las creencias que tengo sobre esas posturas y qué es lo que las inspira o no. Cuando yo arranco en ese camino de conciencia, doy espacio a aprender más, espacio a evolucionar más, espacio a construir, espacio a otros. Cuando yo definitivamente estoy parada desde la verdad absoluta, la verdad mía, pues eso, digamos, como que cierra, quita el aire para que haya evolución en esas creencias. Y el quinto punto que creo que se nos ha vuelto una obsesión en origen es la confianza. Últimamente hemos hablado mucho de confianza, se oye la conversación de confianza. Yo creo que uno tiene que reconocer que estamos en un entorno, en Colombia, en Latinoamérica, en un fenómeno de crecimiento desorbitado de la desconfianza. ¿Por qué la confianza es importante? Porque la confianza es lo que nos permite resolver los problemas que tenemos. Es decir, si yo no confío en los otros lo suficiente para saber que yo puedo cruzar un semáforo peatonal y no se va a pasar alguien en el semáforo y me va a atropellar. Pero si yo no confío en las instituciones a las que les estoy dando el voto, pero si yo no confío en que voy a un médico y ese médico sabe lo suficiente para darme la receta que sea que yo necesite, si no hay confianza en la sociedad, no hay manera de gestionar e interactuar. Es digamos, tan básico como eso. Pero la confianza tiene varias patas. No es solo lo que yo deposito en otros, es también qué tan confiable soy yo y cuánta confianza tengo yo en mí mismo de que yo puedo ser parte de una solución. Entonces, la confianza es un problema supremamente complejo. No quiero decir que la confianza es un problema, perdón. Es un tema suficientemente complejo que se vuelve muy necesario en estos momentos de división y de polarización, porque en la medida en que la desconfianza crece, es como una espiral viciosa que va hacia abajo. Cuando yo empiezo desconfiando y entro en esta conversación de polarización, cada vez me meto más en un túnel de desconfianza que me impide ver al otro como un ser humano que tiene cosas para compartir conmigo y más bien verlo como una amenaza. Entonces, lo dejo por ahí en estos 5 puntos. Me encanta como lo que traes y me lleva a pensar un poco en nuestra, también nuestra cruzada por la mentalidad de protagonismo, ¿no? Por dejarnos de parar en el lugar de la víctima y hacernos cargo de, como decías, de nuestra responsabilidad, pero también de nuestras posibilidades y de nuestro futuro. Entonces, me encantó oír como lo que nos traes y creo que son puntos bien iluminadores en este momento. Te preguntaría, Dea, como qué prácticas sencillas o qué conversaciones o qué traer como a la vida cotidiana cuando nos vemos envueltos en estas conversaciones tan polarizadas, ¿no? Y me ha pasado que en muchos chats de pronto botan una bomba y la devuelven y como que uno dice, Dios mío, me salgo, hablo, digo, no digo. ¿Cómo invitar a esta no verdad absoluta, a esta curiosidad, como a estas posiciones un poco más, sí, más sistemáticas y más conciliadoras en entornos tan enaltecidos, como tan volátiles en este momento? Una cosa que va a sonar completamente contraintuitiva, pero justamente lo que necesitamos es más conversación, no menos, digamos. Lo que pasa es que yo creo que uno también tiene que entender cuáles son los mejores espacios y mecanismos para hacerlo. Porque pretender tramitar estas conversaciones tan complejas en un chat de WhatsApp, pues también carece un poquito de su propio propósito, ¿no? Yo hago parte, esto no es una exageración, en mi trayectoria en el sector social y en trabajar con esto, pues he terminado siendo parte de más de 30 chats de comunidades súper diversas. Y entonces, pues esto es un ruido, ¿no? Esto es un voltaje, porque además son comunidades de gente muy diversa, unos hablan de temas específicos, otros hablan de otros temas, y en estas épocas, pues esos chats se calientan. Y esto, unos se responden a otros y no se leen, y entonces, y yo no sé si ese sea el mejor espacio para que uno objetivamente pueda tener conversaciones enriquecedoras, cuando además, pues tienes unas limitaciones
Evidentemente no solo de espacio, del largo, digamos, del texto que tú puedes mandar, sino que además está, lo que sea que tú escribas está sujeto a interpretarse desde la emocionalidad de quien lo lee, ¿no? Entonces, se te fue una palabra, escribiste otra, de pronto este otro la percibió agresivo, pero tú estabas hablando en otro tono. Entonces, esta conversación digital carece del contexto emocional, carece justamente de este lenguaje de un emisor que transmite no solo con las palabras que dice, sino con la emocionalidad que lo dice. Y yo creo que no podemos perder de vista eso. Ahora, con esto no estoy queriendo decir pues que uno tiene que empacar maletas y salirse de todos los chats de WhatsApp, porque eso tampoco es real, pero sí saber para qué los uso, saber declarar los propósitos de esos espacios es importante. Si necesitamos tener conversaciones complejas y profundas, pues tal vez eso no es en el canal, tal vez en el chat podemos mandarnos información que podremos leer o no. Pero yo sí creo que una cosa práctica que tenemos que hacer es intencionar más conversaciones complejas sobre este tema. No negarlas, no seguir eliminando la posibilidad de conversar el domingo en la familia, pero sí saber cómo hacerlo y con qué objetivo hacerlo y con qué expectativa hacerlo. Si mi expectativa es que yo voy a llegar el domingo a evangelizar a mi papá, que, o sea, mi papá es superhéroe, o sea, me muero de amor por ese hombre, pero políticamente no podemos ser más distintos él y yo. Y que si yo llego a tratar de convencerlo, lo voy a querer ahorcar. Pero cuando yo llego a tratar de simplemente conversar con él y entender qué es lo que está viendo a él, pues no vamos a cambiar el voto ni él ni yo. Vamos a conversar. Y voy a ver a través de él, pues su mirada del país. Y de un grupo de personas que hacen parte de este país y que creen lo que él cree. Y que podré darle argumentos. Y que podré explicarle cosas desde mi experiencia y mi trayectoria. Y que en algunos casos servirá y en otros casos no. Y está bien. Porque no voy a renunciar a la relación que tengo con mi papá. Entonces, más conversaciones. Y la tercera es conversaciones en el lugar de trabajo. Y esto yo sé que es súper polémico, súper polémico. Porque nuevamente tenemos que ser muy cuidadosos de aquí no estamos promoviendo el voto de nadie por nadie. Pero esta semana, después de lo sucedido el domingo, invité al equipo de Origen a una conversación súper abierta de en qué estamos, qué está sintiendo cada uno, en un espacio seguro, en un espacio tranquilo. Claro, en Origen hemos construido una cultura organizacional que nos habilita a tener esas conversaciones. Y no se alcanzan a imaginar lo esperanzador que fue para mí solo escucharlos, con perspectivas muy distintas a las mías, pero escuchar los que tenían rabia, los que tenían miedo, los que tenían tristeza, los que estábamos perdidos, los que no estamos perdidos, los que como simplemente escuchar, porque eso hace que yo de pronto no me sienta sola. De pronto diga, pues yo no soy la única que me estoy sintiendo así, esto es una emocionalidad compartida. Todo esto lo enmarco, Elsa, con una cosa que yo creo que es muy importante, y es que esas conversaciones tengan que ver con las emociones. Cuando yo logro escuchar y validar la emoción del otro, pues no es una conversación argumentativa cognitiva, es una conversación empática del otro. Más allá de que creamos, pues yo puedo saber qué se siente el miedo y puedo saber qué se siente la rabia, y puedo saber, porque pues somos humanos. Cuando la conversación es desde ahí, es una conversación que es más humana, menos racional y más humana. Oye, voy a pegar de ese último pedacito como de hacer que la conversación sea más humana. ¿Qué reglas de juego, qué acuerdos necesitamos hacer para poder tener esas conversaciones? ¿O cuáles, digamos, recomendarías tú? Si yo me quiero sentar a la mesa, como dices tú, bueno, nosotros lo hicimos el domingo pasado en mi familia, estábamos en donde mi hermana, con mi mamá, con unos amigos cercanos de la familia. Entonces, si yo me quiero sentar en ese contexto, o como tú dices, con la gente con la cual trabajo, ¿qué cosas son como reglas de juego, acuerdos básicos y fundamentales que deberíamos poner sobre la mesa para justamente poder tener ese tipo de conversaciones más humanas? Yo te diría que para mí la primera regla de oro es
en una conversación en donde escuchamos para comprender y no para responder. Esa es como la primera. Aquí no vamos a escuchar con el ánimo de responder al otro, sino simplemente entender al otro. Eso cambia mucho la dinámica. 2, no son conversaciones para convencer a nadie, no son debates. Si queremos hacer un debate, tenemos que declarar un debate. Pero si lo que queremos es una conversación de estas conversaciones no son un debate y no son un debate de argumentos. Yo creo que 3, lo que le enseñan a uno en terapia de pareja, si la conversación se está calentando, si se vale parar, se vale hacer un break, se vale tomar distancia, pero retomar y cuidar el espacio. Digamos, que más que terapia de pareja, eso es pues una regla de oro en la vida. Está bien reconocer que con esta conversación me están pasando un montón de cosas que necesito parar un segundo para saber gestionar, porque eso es responsable conmigo, pero responsable con el otro. 4, yo creo que pues siempre es valioso poner la regla de declarar qué es lo que uno está tratando de cuidar con esta conversación que estamos cuidando. Queremos cuidar el vínculo, queremos cuidar el espacio, queremos que sea un espacio seguro, queremos sentirnos respetados, no sé, o sea, lo que sea que queramos cuidar en ese espacio. Y una práctica más que regla, una práctica que es espectacular, es parafrasear lo que escucho. No lo que yo me digo a mí misma de lo que escucho, sino lo que escucho. Tú estás diciendo que tú crees que esto es lo que debería pasar por esta y esta razón. El ejercicio de decir, escucho que lo que para ti es importante es esto y estás cuidando es esto y lo que quieres hacer es esto. Es un ejercicio súper valioso tanto para ti como para mí. Para ti, para sentirte escuchado y visto, pero para mí, como un ejercicio cognitivo de ver qué tanto mis sesgos interfirieron en lo que yo estaba escuchando y de pronto distorsionaron lo que tú estabas diciendo. Entonces, parafrasear todo el tiempo, escucho de ti esto, independientemente de que yo piense otra cosa. Escucho de ti esto. Ese ejercicio yo creo que es un ejercicio súper, súper valioso porque me pone en posición de escuchar para comprender y no escuchar para responder. Y pues la regla de oro, respirar, esa regla tan básica. En estos días hicimos una publicación en las redes de Origen que terminó siendo muy exitosa y la quisimos hacer así de divertida de cuáles son los tips para poder tener conversaciones sobre política en estos días. Y ese era uno de los pasos. Paso 2, respire. Sí, respire. Todas las veces que sea necesario, vuelva a este paso. Respire, porque con lo que tú me estás diciendo, seguro a mí me están pasando un montón de cosas. Mientras tú hablas, yo ya tengo 35 argumentos de por qué estás tan equivocado. Pero cuando yo me doy el chance de respirar, pues bajo también esa urgencia reactiva. Me enfoco más bien en qué me está pasando a mí, me enfoco más bien en otra cantidad de cosas. Entonces, respirar es una regla de oro. Oye, me pasa escuchándote, me pongo a pensar y digo, muy bien, me estás invitando y me están invitando a que yo como que me haga responsable de mí mismo, de alguna forma, como que yo mire yo en qué estoy, yo qué estoy pensando y yo qué conversación tengo y que yo respire y al mismo tiempo digo, no, pero un momentico, me imagino personas que dicen lo siguiente, no, pero un momentico, pero es que ¿y los líderes qué? Esos personajes que están allá haciendo lo que están haciendo y diciendo lo que están diciendo, ¿ellos qué? O sea, pues sí, yo tengo mi rol, pero que yo respire y todo eso no va a cambiar, no va a cambiar la El juego conversación que estás, el conflicto, no va a cambiar estos dos, nuevamente, yo no sé si yo lo digo porque así lo siento, porque así lo veo, porque así lo escucho y si es la manera correcta de decirlo o no, pero estos dos bandos. Y yo tengo que de todas formas
decidirme para qué lado voy a cogerla en las próximas elecciones. Y como que lo que yo puedo hacer al final del día tampoco está en el orden de magnitud de lo que estos líderes pueden hacer. ¿Sabes cómo gestionar esta sensación de que hay algo que se me sale de las manos? De que hay algo que depende de alguien más y especialmente de ese liderazgo. ¿Qué ves ahí? No, veo un montón de cosas y tienes toda la razón, porque ahí en eso que tú dices hay mucha frustración. Y te voy a poner un ejemplo que parece que no tiene nada que ver, pero en estos días estaba viendo una noticia sobre los ricos más ricos del mundo eh, planeando viajes a Marte y al espacio, gastándose miles de millones de dólares, que no son viajes de investigación, ¿no? Para que la humanidad avance, ¿no? Paseos. Y entonces dije, no me jodas. Y uno todo juicioso, eliminando pitillos de plástico y con su pitillito de papel o metálico, cuidando el medio ambiente, mientras las emisiones que generan esto. Entonces dije, ¿qué es esta frustración? Pues como yo aquí haciendo esto, yo ciudadana, separando juiciosa mis basuras, pues para que estos se tiren la capa de ozono. Estoy caricaturizándolo, pero claro que hay una responsabilidad que me trasciende a mí. A mí me parece muy valioso que hayamos arrancado esta conversación por donde arrancamos, porque yo creo que no es o lo uno o lo otro. Es decir, no podemos delegar por completo la responsabilidad en esos grandes liderazgos y entonces sentirnos como sin poder frente a eso. Yo creo que hay una parte que es nuestra, pero también creo que hay un llamado claro al liderazgo político y a lo que está pasando en el liderazgo político. Yo creo que son las dos cosas. Entonces, ahora enfocándonos en eso, nosotros en Origen hemos sido supremamente cuidadosos porque somos una causa apartidista. No voy a decir apolítica, soy politóloga, entonces voy a decir con orgullo que todos somos seres políticos y entonces esa es una creencia clara, pero somos apolíticos, somos apartidistas, perdón. No nos suscribimos a ningún partido y entonces somos muy cuidadosos en el pronunciamiento que nos hacemos. Pero luego de lo que vimos el domingo, sí tuvimos la necesidad de salir el lunes como a decir, es responsabilidad, señores, de ustedes dos que pasan a la segunda vuelta, para bien o para mal, de cumplir con la dignidad y la responsabilidad que exige el cargo al que ustedes están aplicando. Porque no hay derecho que entonces terminemos todos sujetos a esa conversación, a esas declaraciones que vimos el domingo de insulto va, insulto viene, gritería va, gritería viene, cero conversación de propuestas en un país que lo que necesita es una conversación de visiones, ¿no? Entonces, eso no es aceptable. ¿Qué creo que pasa? Y tengo que decirlo, digamos, también creo que los electores también le jugamos muy fácil a eso. Cuando un candidato político, y yo creo que lo vimos mucho en esta campaña, por ejemplo, se modera, nosotros mismos le tiramos muy duro a ese que se modera. Lo vemos como tibio o como que se vendió, ¿no? Nosotros mismos a veces alabamos ese extremismo y esa mano dura. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de las implicaciones que tiene eso para un país, para una democracia y para unas instituciones. Eso, digamos, es lo primero. Pero segundo, yo desafortunadamente, porque ahí se me sale todo lo politóloga que soy, sí veo una degradación del juego político en los últimos años, no solo en Colombia, sino en América Latina, unas tácticas más populistas, unos comportamientos de corte más autoritario, que no le pertenecen a un partido o a un lado del espectro, ¿no? Que se ven a lo largo del espectro político, ¿cierto? Entonces, estas voces populistas, pero estas voces que son comportamientos también de rasgos más autoritarios. Estábamos como acostumbrados a pensar que el autoritarismo solo se daba porque había un golpe de Estado con un perfil de dictador que funcionaba de cierta manera, y hoy la realidad es que la democracia se puede erosionar desde la misma ejercicio de la democracia, con comportamientos, con voces, Entonces yo creo que hay una responsabilidad muy grande del liderazgo político hoy, que pareciera que estamos más a merced de unos showmans
de unos personajes que responden a este show mediático y de redes, más que a un líder político que promueve, digamos, una visión de país, unas ideas. Y esto lo pego con algo muy importante, y es que nosotros, digamos, la sociedad y sectores de la sociedad llevamos años promoviendo la importancia de un voto informado, ¿no? De por lo menos leer, de por lo menos entender, de por lo menos saber qué hay detrás de la persona. Yo creo que esa conversación del voto informado hoy es más compleja, porque para mí hoy debería ser un voto informado, consciente, prodemocrático, que son tres cosas, tres ejercicios ciudadanos más complejos. Informado porque entiendo qué está proponiendo, porque conozco su programa. Consciente porque además hago reflexión sobre el estilo de liderazgo, sobre esa persona, cómo se comporta, cómo toma decisiones, cómo arma equipos, cómo todos esos atributos de liderazgo que habilitan o no que luego el programa pase, ¿cierto? Difícilmente pensamos en el liderazgo y pensamos solo en el programa. Y pues prodemocrático porque ojalá es un candidato o candidata que tiene posturas que cuidan las instituciones, que cuidan la democracia, cuidan el ejercicio mismo de la democracia y no la erosionan con comportamientos autoritarios. Esto dicho en un contexto, nuevamente, muy complejo de redes sociales, de desinformación, de polarización, de desconfianza. Entonces, tristemente, sabiendo que ellos tienen una responsabilidad muy grande, de alguna manera para mí hay una parte de la responsabilidad que vuelve a nosotros. ¿Cómo elegimos? ¿Qué permitimos? ¿Qué les exigimos? Porque si nosotros no les exigimos, nosotros seguimos siendo habilitadores de esos comportamientos. Hay un tema ahí que aparece con esto de la frustración. Y es que pues, la frustración es, llamémoslo así, la semilla de la resignación. Donde yo ya digo, pues, eso ¿Ya para qué? No, ya para qué, eso no importa yo qué haga, ¿no? Incluso se empieza a ir hacia el lado del cinismo. Ay, ¿cómo se te ocurre pensar? Ay, eso no se puede. Y entonces viene este tema y tú dijiste, pues, asumir como la responsabilidad, o sea, un poquito cuando tú hablabas y estamos hablando además de lo que pasa en este nivel de liderazgo alto, donde yo no estoy en esa conversación, donde no depende de mí, pero yo me puedo victimizar, me puedo convertir en víctima de eso que está pasando allá, y no solamente victimizarme, sino resignarme. Y desde ahí, por lo tanto, dejo de asumir la responsabilidad. Entonces, ¿cuál puede ser como esa, no sé, invitación o mensaje o llamado o declaración o pedido para que las personas como nosotros del común, pues, que no estamos en este nivel de decisión política ni nada, asumamos la responsabilidad y de alguna manera también nos atrevamos a liderar en los espacios y a liderar tener las conversaciones y a liderar hacer los acuerdos para poder tener esas conversaciones, no sé, a movernos de una manera distinta, ya no desafiando la resignación, desafiando la victimización. Denme permiso de sonar ilusa e inocente. Por favor, o sea, los sueños son así. Bienvenida. Allí viene la inquebrantable en la humanidad. Claro, los sueños son así, los sueños son así. Yo estoy convencida de que el mundo sí se puede cambiar y que de hecho se cambia todos los días. Yo lo que creo es que tenemos que resignificar esa forma a veces hollywoodesca en que creemos que el mundo se cambia, porque es que creemos que el mundo se cambia porque es que va a aterrizar el verdadero líder político que a partir de mañana nos va a cambiar la vida. La realidad es que el mundo se cambia todos los días porque desde la esquina en la que yo estoy, desde lo que yo hago, desde mi sector,
yo hago que el mundo cambie. ¿Cómo? Tejiendo conversaciones con otros, sosteniendo conversaciones difíciles, reconociendo y valorando la diferencia, juntándome con otros con los que normalmente no me junto para ver qué podemos hacer distinto. Si yo soy una empresa, emprendimiento grande, mediano o chiquito, ¿cuál es esa empatía que tengo que tener para entender ese entorno, la comunidad alrededor mío, qué le pasa, qué le duele y cómo se lo vive? Y cómo trabajo con ellos y veo poder en esos liderazgos comunitarios. Pero si yo soy un líder comunitario, ¿cuáles son esas organizaciones con las que yo, no sé, he creído un montón de cosas negativas? De pronto podría acercarme a una empresa y trabajar distinto. Pero si yo soy un concejal o un edil o cualquier cargo público, ¿qué es eso que yo estoy haciendo por cambiar la manera en la que hacemos y ejercemos política en este país? Pero si yo soy una fundación, ¿cómo dejo de verme lo oblicuo y lo que yo ya sé hacer y empiezo a entender que hay otro montón de fundaciones haciendo cosas increíbles y de pronto nos va mejor haciéndolas juntos y movemos más agujas haciéndolas juntos? Pero si yo soy contadora en una organización y siento que pues el impacto no es una conversación tan directamente a mí, pues ¿cuál es el tipo de conversaciones que estoy tejiendo en mi familia? ¿Cómo estoy invitando a mis hijos a reflexionar distinto? ¿Cómo estoy escuchando distinto? ¿Sabes? Esto es en todos los niveles. Esto no es una conversación solo del cargo del gran líder, sino de cómo cambiamos todos los días juntos la conversación. Así es que se cambia el mundo. El mundo, claro, podemos elegir a X o Y presidente, podemos hacer una cosa o la otra, puede llegar una persona que modifique muchas cosas, pero si en el día a día nosotros no nos relacionamos distinto, pues eso no va a permear. Entonces, tal vez los cambios son más sostenibles cuando los tejemos entre nosotros y eso va creciendo como una manera de relacionarnos distinto. Y aquí te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Es un concepto que se llama la estima de grupo. La estima de grupo es cómo me percibo yo en relación con mi entorno. Entonces, este es un concepto muy mocusiano. La estima de grupo, por ejemplo, en países como los países nórdicos, las personas parten de la premisa, de la creencia fundamental que el vecino es mejor que yo. El vecino se porta mejor que yo. Entonces, cuando esa es la premisa, yo inmediatamente subo mi estándar de comportamiento, porque pues hay una sociedad que me exige más. En Latinoamérica es completamente al revés. Nosotros pensamos que definitivamente yo soy mejor que el vecino. El vecino es un tarado, que además asumimos que es un corrupto, que es un ladrón, que es un montón de cosas. Ese ejercicio tan chiquito, que parece tan chiquito, pero empezar a ser conscientes de la creencia que yo tengo de mi comunidad alrededor, y si yo empiezo a cambiar mi postura, empiezo a cambiar el estándar de comportamiento que yo tengo. Porque empiezo a asumir, no que todos alrededor son de cierta manera, sino que hay un estándar de comportamiento que me exige a mí ser más consciente de cómo cumplo las normas de tránsito y de si en la bicicleta o en la moto me monto en un andén en contravía, o si me paso un semáforo, o cómo me relaciono con la comunidad. Ahí se cambia el mundo y se cambia todos los días. Y ese sí es el poder que tenemos cada uno de nosotros. Lindo. Sí, me llevas como a la conversación del sistema, que siempre la hemos traído e invitado en este contexto del ADN transformador, y es como la transformación no es solo del individuo, sino cómo el individuo puede o quiere o desea o sueña, esa palabra que usaste nos encanta, del sueño, transformar algo más allá de sí mismo. Y que a veces, como decía Andrés, la frustración es tan grande que no tengo lugar o que no puedo hacer nada o que haga lo que haga, todo va a seguir igual. Es como volver a la invitación de cuál es mi rol en el sistema y cómo soy parte de un sistema, grande, chiquito, mediano o de muy alto impacto o de no tanto. Cómo irradiamos un poco ese cambio de mentalidad, de conversación, de paradigmas para poder llevarlo a ese sistema, cómo nos hacemos, nos sentimos parte para poder, por lo tanto, actuar y generar
algún efecto. Para mí son como olas, como ondas, como efectos que se van magnificando. Así podamos sentirlos chiquitos en nuestro entorno y en nuestro contexto. Creo que lo que dices es súper válido. Como día a día cambio para que esto cambie de una manera sostenible y generalizada. Porque claro, es cierto, vamos a tener un nuevo presidente, sea cual sea. Y ese presidente va a tener un reto muy grande de hacer un cambio y de sostener el Estado y todo lo que eso conlleva. ¿Qué vamos a hacer nosotros mientras tanto, una vez tomemos la decisión, que es como en lo que estamos enfocados, qué es lo que va a pasar y cómo vamos a abrir nuevos espacios, nuevas conversaciones y nuevas formas para habilitar esto que queremos ver? Hay una realidad, Elsa. Vamos a llegar al 21, o ni siquiera al 21, al 22, como un país profundamente dividido, con relaciones muy rotas, con dolores más grandes de los que hemos tenido históricamente, porque es que no es como que el dolor apareció ahora, es que tenemos unos dólares y unas deudas históricas. Y ese lunes, con dolor, con rabia, con emoción, con tristeza, con ilusión, pues hay que levantarnos. Y esas personas que tienen tu emoción contraria van a estar sentadas al lado en el bus, en tu oficina, en tu familia. Vas a tener personas que están en la emocionalidad exactamente opuesta a la tuya. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Este presidente, quien quiera que sea, con la visión que sea que tiene el país, no sé si va a tener el ancho de banda para preocuparse por tus relaciones y tu entorno. Eso te corresponde a ti. Porque al final ese presidente, para mal o para bien, con éxito o no, va a tener que gobernar para los 50 millones. Para los que no votaron por él, para los que no votaron, para los que están bravos, para los que están frustrados, para los que están... Le tocará. Pero nos toca a nosotros cuidar nuestro entorno y nuestras relaciones y transformar nuestro día a día. O quedarnos en un estado de letargo y parálisis que tampoco ayuda, independientemente de quién haya ganado, tampoco ayuda. Señalar que el otro es bruto porque votó como votó, que es que el otro no quiere al país, que es que son el 50% de brutos caídos del sazo, o el 50% que los amenazaron, o el 50%. O sea, esa sobresimplificación de las decisiones electorales a nadie le sirve, a nadie le sirve, y solo nos aleja. Y eso sí es una decisión personal. ¿Qué decido creer yo de ese otro que votó distinto? Esa sí es una decisión completamente personal. ¿Qué decido creer y qué decido decir, no? ¿De qué manera pongo en la conversación esos juicios y Sí, esos paradigmas que hay detrás? tal cual. Gracias por la invitación. Yo sé que no es fácil, hay días en que es más difícil, a mí también me cuesta. Hay días en que me levanto y digo, ¡ah, no! Me quiero ir a montar un bar a una playa. Oye, acabas de traer algo que yo quisiera como hacer un pequeño doble clic que tiene que ver con el día después. El día después del 21, cuando ya hayan pasado las elecciones. Y quisiera como hacerle doble clic desde dos puntos de vista. Uno, si yo me paro en este lugar de ser agente de transformación, es decir, de traer mi agencia, de ser protagonista de lo que quiero que suceda, y adicionalmente lo pongo en un contexto de algo que en origen es muy importante y es parte del sello de origen, que es el tema del liderazgo colectivo. ¿Cuál es el llamado ahí? Dejar de ver en el otro una amenaza, que nuevamente es una decisión personal. Porque si yo empiezo, no, voy a dar un paso atrás. Yo no creo que en este momento, seguro para algunos sí, pero para muchos, la decisión de voto
de la segunda vuelta no es una decisión obvia y fácil. Seguramente hay muchos que estamos reflexionando, poniendo en la balanza qué es esto, qué implica lo otro, qué sapo me trago más fácil que el otro, con cuál puedo vivir, con cuál no puedo convivir. O sea, nuevamente, es una conversación individual sobre principios, visión del mundo, existencial. O sea, es una conversación que tiene una cantidad de matices. Si eso es tan complejo para mí, Prácticamente de supervivencia, ¿no? O sea, se vive así. tal cual. Y uno lee columnas de gente declarando y diciendo, mire, después de todo esto, mi decisión de voto es por este, pues que pienso esto. Bueno, en fin. Entonces, si esa decisión yo entiendo que está siendo tan difícil para mí y asumo que es igual de difícil para el resto, pues que no es simple para el resto. Y que incluso si es simple para algunas personas, pues eso quiere decir que tienen igual sus conversaciones internas sobre su visión del país. Pues eso me hace entender que el mundo no es tan binario y tan blanco y negro, que el mundo es más complejo, que el mundo es de seres humanos, que nos duelen un montón de cosas. Entonces el llamado es así de simple. Yo decido no ver a este otro como un enemigo, sino no sobresimplificar su posición, no sobresimplificar nada de lo que está pasando y entender que el 22 nuevamente yo voy a llegar a un lugar de trabajo, a una familia, me voy a montar en un transporte público, voy a estar en un grupo de amigos en donde todos pasamos por un montón de cosas en estas elecciones. Y independientemente de si estamos felices o no, pues todos somos colombianos. Y al final, todos queremos vivir bien, todos queremos estar mejor, todos queremos que este país avance. Hay algo atrás que nos une. Que tengamos visiones distintas en el cómo, también. Y ahí vuelvo al principio. Y entonces hay varias verdades que pueden coexistir. Entonces, yo creo que la invitación del liderazgo colectivo es no solo qué conversaciones estoy construyendo hoy sobre política, sino el día después. ¿Cuáles son las conversaciones que estoy teniendo el día después que trabajemos juntos? ¿Qué estoy haciendo yo? O me voy a quedar 4 años preso de las consecuencias de una decisión que me dolió también. Pero eso pues trae otros impactos. Oye, así como para empezar a cerrar la conversación, que además te la agradezco infinito. Ustedes, Eh, si todo lo demás que hemos conversado en esta conversación se olvidara, ¿qué es lo que tú no quisieras que la gente se le olvidara? ¿Qué es lo que tú quisieras que definitivamente sí recuerden y se lleven de esta conversación? yo creo que recordar que el poder está en uno. Cuando yo vuelvo y me centro en mi capacidad, en mi creencia, en lo que yo puedo hacer, yo vuelvo y me acuerdo que yo soy un agente de cambio y transformación y dejo de ser víctima. Porque de lo contrario yo sigo poniendo mis expectativas afuera, en que alguien más me diga, en que alguien más haga, en que alguien más resuelva. Y eso a mí me desempodera. Eso pierde mi posibilidad de impacto en la conversación. Me vuelve presa de una situación en vez de volverme protagonista. Entonces yo creo que si hay algo que debería quedar es el poder individual, de transformar, de impactar, de escuchar, de lo que sea. Está en cada uno. Y entonces, ¿qué le pedirías a quien nos está escuchando? Conciencia, autoconciencia, porque de ese camino no hay retorno. Mucha autoconciencia. Eso les pediría. Mucha autoconciencia para conversar, para saber yo en qué estoy. Si estoy en modo víctima, para saber qué estoy pensando, qué estoy creyendo, qué me está pasando con esta conversación.
yo creo que la autoconciencia sin duda alguna es la palanca más movilizadora de mi propio poder de transformación. Bienvenidos a la autoconciencia, al camino del no retorno. Así es. Muy bien. Dea, ¿dónde es o cuál es el lugar favorito para que las personas que quieran de pronto continuar esta conversación contigo, o que quieran contactarte, que quieran conocer más de ti, de Origen, etcétera, o de esta mirada, cuál es el lugar preferido para que te contacten o te busquen o te encuentren? Claro que sí. Entonces, en redes sociales se encuentran a Origen como Origen Red de Liderazgo. Métanse, conversen con nosotros. Nos encanta que nos comenten, nos encanta conversar. Entonces, por ahí siempre estamos súper dispuestos a escucharlos. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook también. Tenemos también un podcast que se llama Desde el Balcón y ahí nos la pasamos también echando rulo y reflexionando sobre liderazgo. Y a mí personalmente en Instagram me encuentran como Dea Salazar, en X cada vez interactúo menos, pero por ahí estoy, como Miss MSS Suki, ahí también me pueden encontrar. A mí también me gusta conversar, entonces si me contactan y me conversan, aquí estoy siempre para construir. Muy bien. ¿Algo más que te quede faltando? ¿Algo que quizás no te preguntamos y que tú quieras como decir antes de, bueno, ya para cerrar? No, pues agradecerles, qué conversación tan rica. Este es el tipo de conversaciones yo creo que valiosas que nos ayudan nuevamente a conectarnos con la posibilidad. Yo creo que cuando nosotros mismos nos enclaustramos en esta sensación, como tú lo decías, de frustración, de miedo, de resignación, uno se aísla. Es inevitable, uno se atrinchera, ¿no? Y esa insolación, ese aislamiento se retroalimenta negativamente. Yo creo que cuando uno se atreve a tener este tipo de reflexiones y conversaciones son como luces de volver a conectar y espacios para volver a conectar. Entonces, gracias por invitarme a conversar y a conversar así de frescos y de desprevenidos, y ojalá esto ayude a que quien se está sintiendo atrincherado, solo, frustrado, de pronto encuentre una ventanita para decir, bueno, pronto por acá podría botar un poquito de vapor y presión y empezar a conversar. Pues darte las gracias a ti también por abrir ese espacio, por traernos esta invitación, esta mirada, sí, refrescante y como iluminadora. Creo que lo que hace es abrir esos espacios, esas lucecitas, esos caminos para vernos nosotros mismos dentro del contexto, ver qué podemos poner, hacer, decidir, elegir y conversar, y salir de la trinchera para lo que venga. Así es. Gracias por estar acá. A ustedes, Elsa y Andrés, muchas gracias. Bueno, Dea, no, mil gracias. Yo de verdad me voy como recargado, me voy con una renovada sensación como de esperanza. Creo que además la conversación del día después me viene muy bien. El mundo no se acaba el 21. Creo que hay veces hay como esa sensación, y sobre todo porque creo que nos vuelves a invitar a este lugar de poder personal. Así que mil gracias por eso, mil gracias por haber aceptado la invitación. A las personas que nos están escuchando, gracias por llegar hasta acá, o que nos están viendo, gracias por llegar hasta acá. Porfa, entre en contacto con Dea, entre en contacto con Origen, entre en contacto con Elsa, con Caro, conmigo, pues con el ADN Transformador, y nutramos una conversación que genere esperanza, que nos ayude a recuperar y a recordar cuál es nuestro poder personal, individual, y construyamos ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Así que mil gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast ADN Transformador. Si esta conversación te movió, no te la quedes, compártela con alguien que también esté buscando vivir y liderar con propósito. Porque cuando una persona decide seguir su llamado, no solo transforma su vida, transforma todo a su alrededor. Suscríbete para seguir escuchando conversaciones que expanden tu forma de ver el mundo.